Qué instrumento musical increíble el bandoneón. El maestro Rodolfo Mederos y su orquesta típica se están presentando los fines de semana en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Y por supuesto que ya está en contacto con nosotros para más detalles. Maestro, bienvenido al programa. Hola, Muchas Rodolfo. gracias. Gracias. Bueno, decidió conformar una típica con las características que tuvieron aquellas formaciones emblemáticas en la década del 40 y del 50. La típica representa la esencia del tango. ¿Es el tango, maestro Mederos? Yo creo que la orquesta típica fue seguramente como el generalato, digamos, el punto más alto, de mayor refinamiento, de mayor complejidad en el tango. Es más, tengo la sensación que fue una época, estoy hablando de los años 40 al 60, sí, que no se ha podido superar a sí misma, ¿no? La idea de formar la orquesta típica, que curiosamente ya va a tener dentro de poco 10 años, sí, es nutrirme otra vez de las esencias y mostrar a gente que a lo mejor no han podido vivir la maravillosa experiencia de ver una orquesta típica en vivo, cómo es la sonoridad, cómo es el funcionamiento. De todas maneras, yo siempre pienso que la música de Buenos Aires deberá evolucionar de manera diferente y a veces no me parece tan oportuno traer al tango casi a la fuerza desde un pasado donde vivió en toda su gloria a un presente casi turístico, diría, ¿no? Pero de todas maneras, lo mío es más pedagógico que otra cosa. Usted es de la generación que creció junto al Glostora Tango Club, ¿no? ¿Qué sintió cuando pasó del otro lado del mostrador y tocó por primera vez en radio, en una radio? Eran sensaciones muy fuertes y muy emocionantes. Hoy, digamos, la tecnología ha evolucionado a tal punto que hablaba yo hace un ratito de esto justamente con Cristian, que quizás quita el encanto y la magia de prepararse, de tener el hecho de hacer una grabación o de ir a subir a un escenario o como decías vos, o tocar en una radio. Era un hecho mágico, un hecho para el cual había que prepararse, rodeado de mucha mística, era una conquista. Hoy en día la tecnología acerca mucho estas posibilidades, pero también es como una prótesis, ¿no? En algún punto mediocriza. No quiero parecer con esto un carcamán que está en contra de la tecnología, pero yo creo que la sensación de esa conquista que el ser humano necesita tener, que es lograr algo con el esfuerzo, no debería perderse, ¿no? Usted ha contado que la primera vez que tuvo un bandoneón en sus manos fue a los 5 años y gracias a un vecino. ¿Qué recuerda de ese primer encuentro con el compañero de toda la vida, con el fuelle? Eso fue absolutamente muy, muy fuerte, muy emocionante. Yo tenía 5 o 6 años. Imagínate que para un pequeño de esa edad, sin haber visto un bandoneón de cerca, ver en funcionamiento ese tan extraño aparato que se mueve. Sabés que el bandoneón es el único instrumento que tiene movimiento propio. Sí, así es. Y además es el único instrumento estereofónico por naturaleza, el sonido sale por 2 lados. Escuchar todo eso en las manos de este hombre trabajador, manos curtidas, con dedos enormes, con heridas, lastimaduras, me parecía un dibujo de Carpani. Era tan fantástico esto, en esa habitación tan pequeñita, casi sin terminar, con una luz que caía desde el techo, y con todos los vecinos que tomaban mate y comían esos pastelitos. Me resultó tan mágico y tan fuerte que yo creo que seguramente mi vida se direccionó hacia ese instrumento sin dudarlo, ¿no? Alguna vez dijo que su identidad estética está marcada por Horacio Salgán, Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese, creo que en ese orden fue. ¿Qué le aportó cada uno a su forma de ver y sentir el tango? Sí, qué interesantes las preguntas. Gracias. Has nombrado a una trilogía, a un triunvirato que sin duda son el sostén y el soporte, no solamente mío, sino yo creo que de casi todo el tango. Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo han sido como el resumen, si vos querés, como el recipiente final donde se han cocinado todas las sustancias legendarias desde el comienzo de esta música. De ellos, de cada uno de ellos y de tantos otros he recibido, siempre uno capitaliza lo que otro le está dando, y a mí yo soy en definitiva muy agradecido y muy favorecido por la vida, porque
he tenido la fortuna de aproximarme y tocar y aprender de todos estos músicos y de tantos otros, y esos conocimientos que no están en los libros ni en una clase, y que solo se adquieren por la vida misma y viendo tocar a esa gente y viendo funcionar eso, es lo que me han dado. Osvaldo me ha dado una sensación de fuerza incontenible. Horacio Salgán me ha dado la sensación de gotas cristalinas, como de cristales que están a punto de estallar. Y Aníbal Troilo, el concepto de la economía musical, cómo con poco se puede hacer mucho. Siempre Troilo estaba quitando fragmentos, notas y pasajes y variaciones para dejar más despojada la música, liberada, y finalmente terminaba sonando mejor. Digamos, con él aprendí que la música no es buena porque tenga mucho, sino porque precisa poco, ¿no? En los albores del rock nacional, usted grabó con Luis Alberto Spinetta, luego lo hizo con Serrat, con otros músicos populares. ¿Lo hizo por empatía musical, porque creía que el tango debía llegar a otros artistas, por afecto a esos artistas populares? ¿Por qué lo hizo? Sí, por todo eso que dijiste, está muy bien puntualizado. En aquellos años 70, el tango comenzaba su decaimiento, se nos iba como abrazado a un rencor, como dice un tango. Y mis 30 años llenos de testosterona y de energía estaban buscando seguramente un horizonte diferente. Ese horizonte creí empezar a verlo en esa música que surgía con Luis Alberto Spinetta y tantos otros, que después se llamó rock nacional, y yo, me sumé a esa serie de músicos y me ilustré con músicas que en ese momento sonaban, y formé los grupos que formé, bueno, el que quizás alguno recuerde, al que llamé Generación Cero, como tal vez como pensando que era una salida a un tango que ya se nos iba, nos abandonaba, y la ciudad no podía quedar sin música, y en todo caso el rock en su más puro estilo tampoco yo lo veía como una cosa representativa, de manera que había que buscar una mixtura, había que buscar una hibridación nueva, como el tango lo fue. El tango fue una música híbrida desde sus comienzos. Quizás habría que buscar a través de la hibridación una nueva música, que es lo que sigo creyendo, por otra parte, ¿no? En este momento creo que hay que buscar una fórmula de una música que nos represente. Lo último, Rodolfo, su formación tiene 13 músicos y un sello indiscutible, ¿no? En el contexto actual del tango, ¿es complejo encontrar lugares donde tocar? Pese a su trayectoria, por ejemplo, bien dilatada. ¿Es muy complicado? Sí, es complejo, sí. Es complejo, en general los lugares están muy preparados para el turismo, están en la corriente de la industria musical, no de la música en serio. Claro. El Torcuato Tasso es quizá uno de los pocos, si no el único, que mantiene esa magia, la posibilidad del encuentro con la gente un poco de manera cómplice, más allá de lo que pueda generar cada artista o cada músico que va ahí a tocar. El lugar tiene una predisposición, tiene como una historia respecto de esto. Esto es muy lindo, muy halagador, pero como vos decís, aún con la trayectoria que uno pueda tener, no es tan fácil, no hay tantos lugares para tocar. Suerte con el espectáculo, Rodolfo, lo mejor, ¿eh? Y gracias por participar del programa, gracias por acompañarnos. Un gustazo para mí también, y estás invitado al Tazo. Sí, desde ya, gracias, ¿eh? Hasta siempre. Un abrazo. Rodolfo Mederos, qué programa que tuvimos hoy de tango. Raúl Lavie, Rodolfo Mederos. Fantástico. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Sugerencias a dicenquedicen@fibertel.com.ar. Nos pueden ver en Facebook a través de Dicen que Dicen TV. Así lo ponen, buscan y aparece el programa en la web. Gracias por todo. Nos encontramos la próxima semana. Muy amables. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por Deporte.
Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario.